Bueno, continuando con lo que son las discapacidades de carácter sensorial, vamos a darle paso a lo que es la discapacidad auditiva, que como les mencioné, la discapacidad visual pues también sería un canal de información, ¿sí? Y ahí estaríamos haciendo referencia a toda la parte auditiva como tal. Entonces, bueno, por lo general cuando nosotros hablamos de discapacidad auditiva se nos viene a la mente la palabra de sordo o sordera específicamente. Sí, pero entonces estaríamos hablando que, bueno, sordo, sordera, aunque es una palabra correcta, no sería, digamos, en el término médico la forma correcta de llamarlo a la discapacidad auditiva, sino más bien se le conoce como deficiencia auditiva o hipoacusia, ¿sí? Entonces, bueno, en el ámbito médico, pues se clasifican dos aspectos o dos formas, las cuales serían la sordera y la hipoacusia. Cuando hablamos de sordera, sería una pérdida auditiva de carácter grave, ¿sí? La cual tendría una pérdida total de audición específicamente. Ya cuando nosotros hablamos de hipoacusia, que estaría mucho más relacionada con la discapacidad auditiva, porque pues ahí la podemos clasificar, es cuando hay una pérdida, no hay una pérdida total de audición o puede haber una pérdida total de audición como tal, pero también hay una pérdida leve de la audición específicamente, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo un poco en cuenta. Entonces, referente a lo que es la OMS, ellas catalogan a las personas con discapacidad auditiva, que son aquellas personas en lo que es su audición no es suficiente para comunicarse verbalmente y que necesitan para eso de amplificación y entrenamiento especializado, ¿sí? O sea, ahí ya estaríamos hablando de dos canales como tal, lo que es la audición y lo que es la voz específicamente. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿sí? Aquella persona cuya audición no es suficiente para comunicarse verbalmente. ¿M? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando de lo que es discapacidad auditiva, como lo estaba mencionando, pues el término, eh, llamémoslo así, de carácter médico específico sería lo que es la hipoacusia, que aquí tenemos una breve definición de la misma, que sería la disminución de la capacidad auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, que, ¿sí? Y la pérdida total de la audición recibe el nombre de cofosis o, changos, ahí me equivoqué, de cofosis específicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es una disminución en la capacidad auditiva, allá no estaríamos hablando de una pérdida total, ¿sí? Y la cual permitiría la adquisición del lenguaje oral por la vía auditiva. ¿M? Entonces, que ahí sería como esa distinción entre lo que es la hipoacusia y la sordera, para que lo vayamos teniendo un poco más en cuenta. Bueno, vamos a hablar específicamente de la clasificación que se le brinda a este tipo de discapacidad. Primeramente tendríamos una discapacidad de clasificación que sería según su origen de lesión, ¿sí? Y es este tipo de clasificación se le daría según la parte de del oído en donde se localiza la lesión, la cual pues nos impide esa, esa adquisición de carácter auditivo. ¿Sí? Entonces, como lo estábamos mencionando, pues tendríamos aquí tres tipos de clasificación. La primera que sería una deficiencia auditiva de conducción o transmisión. ¿M? Esta deficiencia sería de carácter cuantitativo, ya que afecta a la cantidad del sonido que pasa hacia el oído, ¿sí? O sea, en este caso, el sonido que nosotros traemos del exterior en el momento en el que va a pasar, pues no va a poder pasar todo, por decirlo así. ¿M? Entonces es una parte medible, por eso sería de carácter cuantitativo. Y entonces por ello, pues estaríamos hablando de conducción o transmisión, no va a poder transmitir o conducir bien el sonido. Que tiene, bueno, este tipo de discapacidad, por mencionarlo así, que se puede solucionar por medio de una cirugía. Sí, o sea, la mayoría de ellas se puede solucionar por cirugía. Esta clasificación.
¿Mm? También tenemos la deficiencia auditiva neurosensorial, que ya sería prácticamente por parte del daño del sistema nervioso central, ¿sí? Lo cual está afectando lo que es la agudeza auditiva. ¿Mm? Con ello, podemos también tener daños en la inteligibilidad, la claridad para percibir los sonidos y en este caso habría una pérdida totalmente de carácter cualitativo en el oído, ¿sí? Ahí ya no es que puedo contar todo lo que en este caso, todo el sonido que está entrando, no, sino hay ya una pérdida de carácter cualitativo como tal. ¿Mm? Y por último, en esta clasificación, según su lesión, tendríamos una deficiencia de carácter mixta, en donde está tanto afectado como el oído externo y el oído medio, en donde pues estarían involucradas estas como tal. ¿Mm? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Sí? Entonces también estaría muy involucrada lo que es la sordera central, en donde hay una lesión en la corteza cerebral o sus conexiones. Este tipo ya, estas tres que estamos mencionando acá, ¿sí? De donde están mis dedos, esas sí ya no tendrían una solución por medio de lo que es la cirugía como tal, únicamente la primera. Tenemos otra clasificación, la cual lo podemos decir que es según su etiología, ¿m? Que estaría enfocado a las causas que provocan este tipo de discapacidad. Entonces, primeramente tendríamos la hipoacusia hereditaria y genética, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, esta haría referencia a aquel tipo de sordera o hipoacusia que está presente en familiares primarios, los de primer grado, ¿sí? En este caso, puede ser de dos tipos, de carácter recesivo o de carácter dominante. Cuando se habla de carácter recesivo, es que los dos padres tienen los genes que tienen la sordera como tal, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de carácter dominante es cuando uno de ellos tiene el gen de la sordera específicamente. Entonces esa sería una de las primeras causas como tal, o esta clasificación según su teología. También tendríamos causas prenatales, que como su nombre lo indica, pues sería previo al embarazo. Ahí es cuando la sordera o la hipoacusia, más específicamente, se da durante el embarazo, especialmente en la semana séptima, la semana décima, ¿sí? Y ya entraría mucho a jugar el papel de la madre, el cuidado que tenga la madre, ¿sí? Se relaciona muchísimo con enfermedades que le da la madre durante el embarazo, como puede ser la rubiola, la varicela, el sarampión. ¿Mm? Y un aspecto fundamental también que vale la pena resaltar es el alcoholismo por parte de la madre. Si la madre consume o no alcohol durante el embarazo, eso puede afectar y puede ocasionar que en este caso pues el hijo salga con hipoacusia. Ya tendríamos otra causa que serían las neonatales, las cuales se dan durante el parto o los primeros días después del parto. ¿Sí? Ahí podríamos mencionar que las que serían más representativas sería que haya un trauma o un golpe durante el parto, lo que es la anoxia neonatal, que nosotros lo podríamos entender más fácilmente como la hipoxia, ¿sí? Esa falta de oxigenación al feto especialmente, y o que el bebé nalga de forma prematura. Entonces esas serían otras causas también a tener en cuenta. Y ya último tendríamos las postnatales, ¿m? Que pues como su nombre ya lo menciona sería después del parto especialmente, entonces ahí ya se daría prácticamente por infecciones o similares, ¿sí? Como puede ser la otitis o la secuela de ellas, las afecciones que tenga el oído de carácter externo, intoxicaciones por antibióticos, los tumores que pueden salir, ¿sí? También nos pueden causar lo que es esta hipoacusia especialmente. Entonces, otro tipo de clasificación la tenemos según la pérdida auditiva o el grado de pérdida, ¿sí? Entonces aquí tendríamos inicialmente lo que es la sordera parcial menor, en donde la podemos catalogar, o bueno, se puede clasificar que es por la pérdida promedio de
el mejor audio que no supera los 30 decibelios. Cuando nosotros hablamos de los 30 decibelios, pues estaríamos haciendo específicamente a, llamémoslo así, un patrón de medida de el sonido que estaría ingresando. Eso se mide por las vibraciones. ¿Sí? Tendríamos lo que es la sordera parcial o media, que estaría entre los 30 a los 60 decibelios. ¿Mm? La sordera parcial mayor, que ahí ya tendríamos una pérdida auditiva entre los 60 y los 90 decibelios, y la sordera total, la cual ya superaría lo que son los 90 decibelios. Entonces esto sería según la pérdida auditiva y el grado de pérdida como tal. Bueno, tendríamos esta última clasificación que sería similar a la anterior, pero aquí ya estaríamos hablando de una clasificación de carácter médico. Ahí es cuando los médicos ya le dan como tal la clasificación a la sordera. Como lo estamos mencionando, pues ellos ya tratan este término que sería la hipoacusia, en cual nosotros podríamos catalogarla igual a la anterior, pero ahí hablamos con términos médicos. Entonces, bueno, como nosotros lo mencionábamos, pues la hipoacusia es la disminución o la pérdida de capacidad auditiva. Entonces tendremos la hipoacusia leve, que sería prácticamente la misma sordera parcial o menor, en donde pues la pérdida no superaría los 30 decibelios. La hipoacusia moderada que iría de los 30 a los 60 decibelios. La hipoacusia severa que estaría de los 60 a los 90, y la anacusia, ¿sí? Que sería mucho mayor. Básicamente la anacusia haría referencia a la sordera total. Entonces, para que tengamos un poquito ya en cuenta. ¿Mm? Bueno, entonces para tener en cuenta con personas en situación en este tipo de discapacidad, pues nosotros ya podemos ver una serie de herramientas que ayudan bastante a estas personas con discapacidad. Una de ellas pues pueden ser lo que son los audífonos, ¿sí? Pero en este caso son audífonos para, llamémoslo así, de carácter micrófono, en donde pues el sonido puede ser captado de forma mucho más fácil o que amplían el sonido prácticamente. Nosotros podemos ver casos especiales. Bueno, podemos ver ya lo que es el punto de comunicación, que sería el lenguaje de señas, que es un lenguaje de carácter global. Sí, no es que el lenguaje de señas varíe de un país a otra, pues podría variar en algunos aspectos, pero por lo general es un lenguaje global como tal. ¿Mm? Y bueno, hay que tener en cuenta que las personas que tienen este tipo de discapacidad también pueden tener una discapacidad de carácter cognitiva, ¿sí? Eso dependiendo pues de los factores que se mencionaban anteriormente, ¿sí? La causa como tal de la discapacidad y el grado que tenga, ¿sí? Una persona que tiene sordera total, por ende pues va a tener dificultades en hacer, llamémoslo así, vida social, y pues va a tener muchas alteraciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, pues esto es solo como un abrebocas a lo que es la discapacidad sensorial, en este caso de carácter auditivo. Sí, ya también dentro de los documentos que les he adjuntado, ustedes pueden ver una buena guía para enfocarnos directamente en lo que es la parte pedagógica. Y en otro documento que les envié, pues ya hay una guía para enfocarse ya en lo que son los indicios de carácter deportivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos un poco en cuenta.